Hola, buenas noches. Qué gusto que nos encontramos en nuestro espacio virtual de nuestra clase de Biblia el día de hoy, 12 de diciembre del año 2023, con nuestro tema de Jesús de Nazaret y celebrando a la siempre Virgen María en su advocación de Virgen de Guadalupe, que es la patrona de México eh, y reina de nuestros corazones. Para ser exacto, la, el título último que sobre ella fue otorgado por el extinto Papa San Juan Pablo II fue que María de Guadalupe era la reina de México y emperatriz de América. Esto fue en el año 2000, en una de las 4 visitas que hizo a estas tierras aztecas. Bueno, pues contentos por celebrar la fiesta patronal de nuestra insigne Virgen María en su advocación de Guadalupe. Vamos a comenzar, como todas nuestras sesiones, pidiendo la invocación, la presencia, más bien dicho, la presencia de Jesús de Nazaret y de su Espíritu Santo entre nosotros, para que nos ayuden a entender mejor su palabra. Y por lo mismo, le invocamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como todas las sesiones, invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, te comento sobre nuestra oración del Espíritu Santo. Va a tener mucha relación con nuestro tema del día de hoy, de esta noche. Te mantengo aquí la lámina para que nos ubiquemos y un poquito más ya entremos al tema. Pero te quiero decir que nuestra sesión de hoy la comenzamos escuchando una bella interpretación basada en el Salmo 45, que es otro de los 12 salmos que se le atribuyen a la autoría de los hijos de Coré. Ayer escuchamos uno, ahora tenemos este otro salmo, este que es un bellísimo salmo lleno de amor, lleno de ternura, viene siendo un canto al amor, pudiéramos decir, un poema. Este salmo tiene, ha tenido en el transcurso del tiempo algunas interpretaciones diversas. En un tiempo se pensaba, se refería a las, a las, a los convertidos paganos a la Iglesia Cristiana Católica. Y el oro de Orfí, para que nos ubiquemos, vamos diciendo, la región de Orfí fue una región históricamente pródiga en grandes riquezas. Tenía oro de excelente calidad, pero no solamente tenía oro, tenía también muchos eh, árboles preciosos, entre otros de sándalo, tenía también, tenían una fauna muy especial, tenían muchos pavos reales, tenían muchos
sinónimos de riqueza y de distinción en esa época. No se sabe con precisión en dónde estuvo localizado Orfí. Se presume, se cree que probablemente estuvo en la región de el país de los sabeos. El país de los sabeos es el mismo que el reino de Saba. En aquellos tiempos, después de que estuvo el rey David como rey de Israel, se dio el trono, lo sucedió su hijo Salomón, y este Salomón, sabemos que él, entre tantas cosas que hizo, él fue el constructor del primer templo de Jerusalén. En ese templo de Jerusalén es una cantidad impresionante, era una cantidad impresionante de riquezas que constituían eh, el templo. Para que te des una idea, el propio rey David, todavía en vida, donó 3,000 talentos de oro para que se ocuparan en ese templo. El rey Salomón lo hizo una obra impresionantemente hermosa y cargada de símbolos preciados, como el oro, como el sándalo, la madera de acacia, eh, trabajando ahí los mejores orfebres, los mejores carpinteros, y se dice que cada 3 años recibía el rey Salomón cargamentos con origen de Saba, con oro de Orfí, con madera de sándalo, con piedras preciosas, gemas, pavos reales y otras cosas más. Por eso se presume que posiblemente Orfí estuvo localizado en el reino sabeo. Para complementar este comentario te diré que nos cita la historia y la Biblia que la reina de Saba fue a visitarlo a Salomón porque le tenía una admiración sublime y pasó con él algunas temporadas. Es más, fue una de las mujeres del propio rey Salomón y de su unión engendraron un hijo con el nombre de Menelik, que con el paso del tiempo se convirtió en Menelik I, rey de Etiopía. Se presume que probablemente este Menelik fue el que a fin de cuentas se quedó con el arca de la alianza que se custodiaba en el Santo de los Santos del Templo de Jerusalén, entre tantos momentos trágicos y de asedio que tuvo el templo, y se presume que él se quedó a fin de cuentas con esa arca. Nunca lo sabremos, es una suposición solamente. Bueno, pues entonces, por eso se cita en este salmo el oro de Orfí como algo excelso. Y entonces, en un principio, este salmo estaba, eh, estaba con la idea, se tenía la idea de que se refería a las personas que dejando el paganismo se incorporaban a la religión cristiana católica y que por lo tanto en el fondo de su alma estaba lo más preciado, equiparable al oro de Orfí, y por lo tanto el, el que aquí tanto se cita. Pero con el paso del tiempo se le fue afinando la, el destino bíblico, pudiéramos decir, de este salmo, y entonces, pues Jesús de Nazaret, él es el novio, él es el rey de la iglesia, y María es la custodia eterna de la misma y la reina de la iglesia.
Y a fin de cuentas, pues lo que se le da crédito a este salmo va enfocado a eso, que se refiere a la iglesia de Jesús y a María Santísima, la siempre Virgen María, y es bellísimo. Fuera uno, fuera el otro de los dos sentidos que mencionamos, ambos son dignos de alabanza y pues qué gusto poder conocer este salmo. Bueno, pues nuestra intención del día de hoy, de petición a Dios Padre por la intercesión de su unigénito Jesús y por la intercesión del Espíritu Santo, es una y muy fuerte. Estamos en la época de Adviento. Este domingo pasado encendimos la segunda vela de preparación al Adviento. La primera fue relacionada a la esperanza. Esta segunda vela va relacionada a la paz. Y el próximo domingo tendremos el encendido de la tercera vela, que es la alegría en el gozo de Jesús. Y la cuarta es por el amor. Obviamente, la quinta vela, la central, que es la luz que irradiará por siempre Jesús de Nazaret hasta el día 25-24 por la noche la encenderemos. Pero te imaginas, estamos preparándonos ahorita en el Adviento para con un espíritu renovado, con una intención más clara, con una actitud más profunda, celebremos esta Navidad, esta Nochebuena, el advenimiento de Jesús, la celebración del advenimiento. Y qué triste que en estos momentos aún sigue latente en muchas partes de este globo terráqueo eventos de guerra. Y pues no son los únicos, pero nos centramos mucho en los dos más recientes que nos ha tocado ver, que nos ha tocado enterarnos, que es la guerra entre Ucrania y Rusia y la guerra entre los grupos de Hamas palestinos y Israel. Ambas desgastantes, profundas, destructivas en grado superlativo, que están dejando mucha tragedia, mucha desgracia, muchas familias con muertos, con lesionados, con lisiados, con familias separadas, con actitudes de resentimiento y de rencor profundas de unos a otros. Y tristemente en este siglo XXI, en nuestro año 2023, no sabemos vivir bajo la ley de Dios y bajo la palabra de Jesús de Nazaret. De verdad creo que todos compartimos este sentimiento. Le rogamos a Dios Padre por la intercesión de Jesús de Nazaret y con el poder del Espíritu Santo, encontremos verdadera paz en este mundo y en nuestros corazones. Bueno, que así sea. Dicho lo anterior, te quiero comentar que en nuestra clase pasada estuvimos viendo en una forma introductoria los primeros capítulos del Evangelio de San Juan que habíamos comentado. Ya habíamos visto el grito de apertura de la carrera del ministerio público de Jesús de acuerdo a los evangelistas sinópticos y nos faltaba ver cuál era la apreciación de Juan. Juan, el evangelista, que tiene un nivel bastante elevado en cuanto a la forma en que nos maneja la buena nueva de Jesús. Recordemos que, pues en Juan, el móvil fundamental de todo su evangelio, de su versión del evangelio, es demostrarnos que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, que es el Mesías, es el Cristo. Ese es el fundamento que sostiene todo su evangelio. Y ya en cuanto a la forma y a la estructura del mismo, mencionamos que este Juan
En primer lugar, desde el punto de vista teológico, nos maneja un mensaje cristológico, o sea, derivado de la gestión en la tierra de Jesús de Nazaret, sublime, excelsa, bellísima. Y por esa razón, y por la riqueza que tiene la descripción de su contenido, es seleccionado por la liturgia para que en ocasiones especiales como es la Navidad, el Adviento, como es la Cuaresma, sea el texto básico que nos explique eh, a profundidad lo que se debe de ser estos acontecimientos. Y este Juan, gracias a la cercanía que tuvo con Jesús en vida, porque también pudo estar muchos años después eh, compartiendo casa con la siempre Virgen María, Madre de Dios, Madre de Jesús, y por misericordia de Él, Madre nuestra. La riqueza que tenía de conocimientos Juan era impresionante. Y entonces, además, si le agregamos que su versión del Evangelio apareció, fue el último de los 4 evangelios que apareció, y estamos hablando más o menos por el año 90, pues ya tenía un tiempo de reflexión más profunda. El propio Juan ya tenía una escuela de seguidores que pues se iban aprendiendo de todas las instrucciones del apóstol y que en ciertos momentos fueron enriqueciendo ya, aún después de la muerte de Juan, ciertos capítulos de su evangelio y otros escritos. Porque, por ejemplo, este Juan también escribió eh, unas cartas, unas epístolas, y también escribió el Apocalipsis. Y en ellos, sobre todo en una de las cartas de San Juan, se percibe, según los exégetas, contenido de sus eh, seguidores, de su escuela de discípulos, por la forma en que está redactado. Detalles muy finos que solamente un verdadero conocedor puede distinguir. Pero entonces nos remitimos a que este Juan maneja con una perfección el contenido de su evangelio. Ya comentamos que lo tiene dividido en 2 grandes apartados: el libro de los signos y el libro de la gloria. El libro de los signos va a ser todo hasta antes de la pasión, muerte, resurrección y glorificación de Jesús de Nazaret. El libro de la gloria, por supuesto, ya dedujiste, es lo que sucede después de la muerte de Jesús hasta su glorificación. Bueno, esos son los 2 grandes apartados, pero ya en el manejo de todos estos temas, Juan se va a distinguir por, por el acomodo perfecto de 2 tendencias. Una, de respetar las grandes celebraciones judías, como por ejemplo la Pascua, la fiesta de las tiendas, el Yom Kippur, celebraciones que eran muy profundas dentro del judaísmo. Y este Juan va acomodando parte de su narrativa siguiendo estos acontecimientos. Por otro lado, este Juan divide cada uno de esos segmentos en semanas. Entonces, así como la creación tuvo 7 días, en el último día Dios descansó, pues igual este Juan nos va a manejar su evangelio en la mayoría de los casos citando 6 temas medulares y dejando un día que es el día del Señor. Entonces, el casar eso no cualquiera hace. Por otra parte, Juan, al igual que este Lucas, tiene un conocimiento profundo acerca de la interpretación correcta de los números dentro de la Biblia y lo maneja a la perfección. Entonces,
toda esta mezcla hace que, además del fondo de su evangelio, la forma en que está realizado, en que está escrito, sea excelsa. Además de esto, pues Juan, pues va a tener fuentes de información, tanto de todo lo que escribieron los sinópticos, como fuentes propias y vivencias que él tuvo con el Maestro, con Jesús, y eso lo hace cosa aparte. Fíjate que permíteme incluso el darte un dato interesantísimo. Cuando se da el evento de la transfiguración, que ya lo veremos en su oportunidad, pero te quiero citar. Jesús llevó a la parte alta de la montaña en donde se transfiguró y apareció a sus lados Moisés y Elías. Los testigos de ese evento fueron Pedro, fue Santiago y fue Juan. Es muy importante el captar por qué ellos tres. Bueno, pues porque Pedro va a ser la roca sobre la cual se va a sostener la Iglesia Cristiana Católica de Jesús. Porque Santiago es el que va a estar al frente de la Iglesia entre los que van a estar en los primeros tiempos en Jerusalén, y entonces es una piedra también muy importante en la construcción de este edificio. Y Juan, porque sin que se diga abiertamente, pero como que Juan es el narrador, el cronista, pudiéramos decir, autorizado o oficial o más creíble acerca de todo el ministerio público de Jesús. Y tú te pones a reflexionar, los otros tres evangelistas, Marcos, Lucas y Mateo, fueron eh, escritores inspirados por el Espíritu Santo que dieron una versión fidedigna de acuerdo a sus fuentes de información, a la tradición existente y a sus propias investigaciones. Pero ninguno de los tres vivieron con Jesús. Sabemos que hubo un apóstol Marcos, que hubo un apóstol Mateo, pero ellos no fueron los que escribieron la versión del Evangelio. Eso no le quita validez, pero lo que te quiero resaltar es que de los cuatro evangelistas, solamente Juan convivió y profundamente toda la vida con el Maestro, con Jesús de Nazaret, y por lo tanto es creíble que la óptica y la visión que él tiene de lo que nos narra sea, en primer lugar, cuestiones muy importantes, en segundo lugar, con veracidad, y en tercer lugar, con una fuerte dosis de, de mensaje doctrinal de parte de Juan. Bueno, dicho todo esto, pues ya vimos en la clase pasada que dentro de la semana inaugural del Evangelio de Juan, en su anuncio de la nueva economía, y que decíamos economía lo debemos de interpretar como el plan de salvación, su semana inaugural tocó varios temas. Obvio, estamos diciendo que en cada semana toca invariablemente 6 temas. En ese caso vimos el testimonio de Juan que dio que Juan se convirtió en el primer testigo que citó que el Espíritu Santo descendió en el bautismo de Jesús, en el bautismo que él le administró del rito de conversión que daba Juan al propio Jesús de Nazaret, y que él da testimonio ante varios de sus discípulos de Juan Bautista de que él vio bajar al Espíritu y que se posó sobre Jesús. Entonces, es el primer testimonio dentro del ministerio público de Jesús que lo da Juan Bautista.
Después vimos que Juan nos menciona que los primeros discípulos fueron eh, Andrés y Felipe, y que incluso ellos pertenecían a los seguidores de Juan Bautista, que obviamente al decirles Juan quién era Jesús, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues fue una invitación a que lo buscaran al maestro, a que Jesús los invitara a ir con él, a acompañarle y a reclutarlos como sus primeros discípulos, de acuerdo a la narrativa de Juan. Que después este Felipe le va a comunicar esta gran noticia a este Natanael, que posteriormente va a ser uno más de los discípulos con el sobrenombre de Bartolomé, y que ahí Jesús lo distingue y lo invita a que forme parte de sus seguidores y le dice que va a haber muchas cosas muy grandes que le van a refrendar la visión que tenía este Natanael acerca de Jesús, por lo que le había dicho Felipe y porque había visto Natanael que lo conocía Jesús perfectamente en el primer contacto que tuvieron, pues Jesús le habló mucho sobre él, sobre su personalidad de Natanael, y eso pues bastó para que le invitara a seguirle. Después vimos el episodio de las bodas de Caná, que vimos que para Juan es el primer signo de poder, el primer milagro que realiza Jesús, y que lo hizo este milagro por la influencia, por la intermediación de su Santísima Madre, la siempre Virgen María, y que aunque le decía a Jesús que no había llegado su hora, estuvimos estudiando, vimos que la hora de Jesús, él se refiere hasta la hora de su muerte en cruz y su posterior glorificación, que vino como consecuencia de su resurrección y de su ascensión al cielo. Esa es la explicación clara de la hora a la que se refería Jesús. Sin embargo, por la petición de su madre, accede a celebrar este milagro, a convertir el agua en vino, y esto sirvió, en primer lugar, para todos los discípulos de ese momento y para todos los discípulos que formamos la iglesia con el devenir del tiempo, en dimensionar que María en su papel de custodia de la iglesia puede todo, puede todo, y esta es la prueba clara de que su hijo no le niega nada a su madre y que debe ser algo muy digno de que tengamos en cuenta nosotros, de refugiarnos en ella y de pedir consuelo, de pedir protección, de pedir guía, sobre todo en los momentos difíciles, con la certeza de que lo que le pidamos a ella va a ser escuchado por Jesús. Él, dentro de su gran sabiduría, nos va a mandar a través del Espíritu Santo las respuestas correctas, que probablemente en ocasiones no sean las que esperamos, pero que son las mejores. Bueno, entonces todo eso lo vimos en la clase pasada. Vimos que este Juan, él cita que Jesús iba cada año a Jerusalén a la celebración de la Pascua y por lo tanto en su evangelio este Juan va a citar tres subidas a Jerusalén de Jesús. Sabemos que ir a Jerusalén se debe de decir correctamente, bíblicamente, subir a Jerusalén. Cosa que, por ejemplo, en el caso de Lucas, él nada más cita una. Él cita que la subida a Jerusalén de Jesús va a ser para su muerte, para dar cumplimiento a las escrituras. Y en el caso de Mateo y de Marcos, no nos citan con la precisión de Juan, que tres veces estuvo durante su ministerio público. Después alcanzamos a ver en la clase pasada
la entrevista de Nicodemo con Jesús, que Nicodemo, que era un magistrado judío y que tenía muchos conocimientos y era simpatizante de la tendencia farisea, va a buscar a Jesús y cita a Juan que lo va a buscar en la noche. Esto tiene la connotación de que Juan también nos va a manejar las horas del día como punto de referencia para citarnos el contenido teológico de lo que describe. Entonces, el hecho de que Nicodemo vaya de noche, lo debemos de entender que iba con la necesidad de encontrar una luz, y esa luz emana de Jesús por su sabiduría y por su predicación, y entonces él va a iluminar su pensamiento, Nicodemo. Probablemente no fue que fuera a las 10, 11 de la noche a buscarle, pero es una manera en que nos ubica Juan de la necesidad de acuerdo a la hora del día. Por lo tanto, en muchos momentos, como el que vamos a ver en nuestra clase de hoy, vamos a ver lo mismo, la referencia de qué hora del día era. Bueno, entonces eso lo estuvimos viendo en la clase pasada y nos quedamos nada más, citamos en que este Jesús fue enterado de que este Juan Bautista había sido apresado y que estaba privado de su libertad, cosa que le dio mucha tristeza al maestro, y que reconoció Juan Bautista, de que dentro de la desgracia de su eh, encarcelamiento, esto iba a permitir el que él fuera disminuyendo y la presencia de Jesús de Nazaret creciendo como debiera de ser anunciado a las Escrituras. Y, y este Juan nos cita dos o tres menciones de Juan Bautista muy interesantes, como por ejemplo, cuando le decían que Jesús y sus discípulos estaban bautizando en el área de Judea, Juan comenta, nadie puede recibir nada si no se lo ha dado el cielo. O sea, muy claro, no le espanta que Jesús esté haciendo esta actividad y de hecho no la hacía él en forma directa, sino sus discípulos. Pero pues él reconocía que era para que fuera creciendo Jesús y que además esa potestad tenía que venir del cielo. Este Juan, en sus últimos tiempos, él estaba bautizando su rito de conversión en la región de Ainón. Y esto es importante porque Ainón se encuentra del lado derecho a la altura de lo que es Samaria y a más a la derecha tendríamos las zonas paganas de la Decápolis, las 10 ciudades en que vivían gente no judía. Bueno, entonces es importante, Jesús estaba en Judea, Juan Bautista estaba en en la zona aledaña a Samaria, y también este Juan menciona que es preciso que creciera Jesús y que él disminuyera, que el que viene de arriba está por encima de todos. Una manera muy clara de decir, Jesús de Nazaret, yo no lo sabía, pero él es el verdadero Mesías, es el Hijo de Dios y él debe de crecer y yo disminuir. Y todavía dice Juan, porque aquel a quien Dios ha enviado proclama la palabra de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste, el que se resiste al Hijo no verá la vida, pues siempre le acechará la ira de Dios. Ahí se termina este tercer tema,
que nos trata este Juan en esta semana inaugural. Y ahora vamos a pasar al cuarto tema de esta semana inaugural, que es la que te digo que tiene mucha relación con esta primera parte de nuestra petición al Espíritu Santo, de don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna. Lo vamos a ubicar porque vamos a hablar esta noche de Jesús entre los samaritanos. Entonces, Jesús en el capítulo cuarto del Evangelio de Juan, porque recordemos que primero nos remitimos al Evangelio, nos dice, cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, ya lo dijimos, abandonó Judea y volvió a Galilea, o sea, hacia el norte. Tenía que pasar por Samaria. Esto de que tenía que pasar por Samaria no es porque fuera el único camino. Debemos de interpretarlo como que el Espíritu Santo lo condujo para que pasara por Samaria. Bueno, llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta, lo que te digo de Juan. ¿Cuál es la hora sexta? La hora sexta son las 12 del día. Y nos los pone Juan como referente para que era el momento de mayor iluminación del día, para darle más realce a la presencia de Jesús ante esta samaritana. Por eso cita la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Fíjate que vamos a distinguir, para que nos ubiquemos, en este capítulo eh, que nos va a presentar Juan, vamos a distinguir 7 momentos diferentes. Esos 7 momentos diferentes vienen repartidos en 2 cuadros y lo que vamos a escuchar ahorita de eso de dame de beber es el primero de los 7 puntos que nos va a tocar Juan con relación a la samaritana. Los discípulos de Jesús habían ido al pueblo a comprar comida. Entonces estaba Jesús y la samaritana solamente junto al pozo de Jacob. La samaritana le respondió, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria? Es que los judíos no se tratan con los samaritanos. Esta es una historia que no nos vamos a detener mucho, pero que viene de tiempo atrás. La región, bueno, nada más para que nos entendamos un poquito, la región de Samaria tuvo mucha relevancia dentro del Antiguo Testamento porque se dieron ahí momentos importantes de la historia de salvación. Por ahí pasó Abraham, por ahí el pozo de Jacob, pues Jacob es nieto de Abraham. Abraham tuvo a Isaac de hijo, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales se dieron las 12 tribus de Israel, y también de ahí ay, perdóname, se me está acabando, perdón, disculpa, es que deja ver si de casualidad tengo aquí una memoria porque me está reportando que se me está acabando la memoria. Bueno, no nos podemos entretener. Voy viendo y te voy hablando. Perdóname. Bueno, entonces, te decía, los samaritanos
Me quedé en que ese pozo de Jacob lo mandó perforar, lo mandó a hacer, y de ahí se alimentaron muchos de sus descendientes y sus ganados. Y además tiene una historia de encuentros muy importantes, como por ejemplo, ahí se conoció Raquel y Eleazar, se conoció también varias personas de la Biblia que nos citan, ahí se dieron esos encuentros, pero tristemente, ahí en Samaria, eh, cuando después del rey David llega Salomón, Salomón tuvo varios hijos y de ellos, tristemente, dos aspiraban a ser reyes, Roboam y Jeroboam. Y entonces acabaron dividiendo Israel en dos, la parte norte que es Samaria y la parte sur que es Judea. Bueno, en la parte de Samaria fueron muy asediados por otros imperios, entre otros los asirios, que los asirios los dominaron y los asirios como buenos paganos idólatras fueron permeando dentro de las costumbres judías. Y tristemente, a pesar de que no debían de hacerlo, algunos de los monarcas se casaron con mujeres que venían de Asiria. Entonces se fue, pudiéramos decir, pervirtiendo el manejo del judaísmo como tal. Allí en Samaria incluso hay una montaña de nombre Garizim que tuvo mucha importancia en el Antiguo Testamento. Ahí se refrendó la alianza israelita con Yahvé. En fin, muy importante, pero por todo esto que te digo, se fueron separando y siendo repudiados por los judíos, a punto tal que era una inadversión, una adversión profunda entre ellos. Y por eso la samaritana le dice a Jesús que como él, siendo judío, le habla a ella, para que nos entendamos. Y le dice Jesús, vamos a la segunda parte, le dice, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Contestó la mujer, Señor, el pozo es hondo y no traes ni con qué sacar agua. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le respondió, vamos al tercer punto importante que nos cita Juan. Dice Jesús, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Se refiere al pozo. Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna, lo que vimos en nuestra oración. Bueno, se está refiriendo obviamente Jesús a su espíritu, al Espíritu Santo, y que a través de él, pues nos hacía en nuestra sed, en nuestra necesidad de tener vida y que además de eso nos va a conducir a la vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. Te hago una observación importante. En la primera interlocución, la samaritana le dijo, ¿cómo tú que eres un judío? Aquí ya le está diciendo, Señor, dame de esa agua. Ya le está reconociendo la dignidad que Jesús emana. Y le dice Jesús, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le respondió, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. La mujer replicó,
Veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron a este monte, pero vosotros decís que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Te comento aquí, cuando Jesús le dice que vaya por su marido, hay una palabra que es Baal, B grande, doble A y L, que de los, dentro de las lenguas semíticas de origen cananeo, igual se usa Baal para decir esposo, que también se usa Baal para decir Dios, un Dios pagano, un Dios como puede haber n número de dioses. Entonces, aquí cuando Jesús le dice a la samaritana, has tenido 5 maridos, de acuerdo a Juan el Evangelista, se está refiriendo a que ella ha sido simpatizante, la samaritana, de culto a diferentes dioses paganos, no tanto a que haya tenido 5 hombres en su vida como esposos. Pero aquí así lo maneja Juan. Entonces Jesús, con relación a lo que le dijo la samaritana, de que la adoración dicen que debe de ser en Jerusalén, pasamos al siguiente punto que trata este. Ya vamos aquí en el punto sexto, y le dice, créeme mujer, que llega la hora en que ni en este monte, que es el Garizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Te explico aquí esto. Cuando Jesús le dice a ella que la salvación viene de los judíos, no pienses que eran algo aparte los judíos que tenían un nivel superior sobre los samaritanos y sobre los paganos y sobre todos los demás, como ellos y sobre todo los fariseos se jactaban de que o eras judío o no eras, que no había de otra sopa, que no había nada más en el mundo más que ser judío o no serlo. Bueno, de ahí los gentiles, los que no eran judíos. Pero aquí Jesús a lo que se está refiriendo es que dice, la salvación viene de los judíos. Se está refiriendo a él mismo, Jesús. Jesús nació judío, creció judío, y él es la salvación. Por eso le dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos, porque él es un judío. Y por otra parte, le dice que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí lo que Jesús le está diciendo es que con Él vamos a dejar de ser unos seguidores que le demos culto únicamente exterior a Dios, a Yahvé Dios, como lo conocían ellos, sino que a partir de Jesús, el espíritu que Él nos comunica y que Él nos regala a través del bautismo, es una grandeza interior, no de exterior, que eso va a ser una diferencia abismal entre cómo se va a dar culto. Y le dice en verdad, porque eso va a ser lo verdadero, eso va a ser lo que va a dejarnos Él con su estancia aquí en la tierra. A través de Jesús vamos a adorar a Dios por intercesión de Jesús en espíritu y en verdad. Eso es lo que le está explicando
a esta samaritana, pero obvio, ella pues no entiende muchísimas cosas. Entonces le dijo la mujer, bueno, comento, cuando le dice que es profeta es porque le adivinó eso de los 5 maridos. Ella probablemente, la samaritana, probablemente sí los había tenido, los 5 hombres, pero Jesús, aclaro, se refería al paganismo de las 5 influencias que habían dominado lo que era Samaria y que los habían hecho paganos e idólatras y que les daban culto a esos 5 maridos, como le dijo Jesús. Bueno, le dijo Jesús, sé que va a venir, perdón, le dijo ella a Jesús, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo develará todo. Jesús le respondió, yo soy el que te está hablando contigo. En eso, o sea, Jesús se le manifiesta que Él es el Mesías esperado. Era tantas las diferencias entre los samaritanos y los judíos que los judíos de Judea esperaban un Mesías, los samaritanos esperaban un Taeb, T-A-H-E-B, Taeb. El Taeb era una persona que iba a traer mayor riqueza espiritual y no un poderío físico y exterior como esperaban los judíos. Date cuenta de las diferencias abismales que unos y otros tenían. Entonces Jesús se le presenta que si supiera ella con quién está hablando, él es el Mesías. Aquí en la cita de Juan, aquí la mujer le dice, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cristo es el adjetivo con el cual los griegos reconocían ya la glorificación de Jesús y Mesías era de acuerdo a los judíos. Entonces aquí Juan le está poniendo en boca de la samaritana el reconocimiento del Mesías, tanto dentro del judaísmo como dentro de los seguidores del helenismo, de los griegos. En eso llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer, pero nadie le preguntó qué quería o qué hablaba con ella. La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. Entre tanto, los discípulos le insistían, Rabí, come, porque habían ido ellos por alimento y ya lo habían traído. Jesús replicó, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros 4 meses más y llega la siega, la temporada del corte del grano? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos, que amarillean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para la vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador, y en esto resulta verdadero el refrán, de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo os he enviado a segar, donde vosotros no se habéis fatigado, otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Aquí Jesús les está dando a entender a sus apóstoles, a sus discípulos que van con él, que aquí no nos cita Juan si ya eran apóstoles o eran discípulos, pero los está dando a entender dos cosas. La primera, que Jesús
su alimento es la palabra de Dios Padre, de Yahvé Dios. En la plenitud que fue enviado Jesús a este mundo, la palabra, el logos, el verbo del Padre está en la persona de Jesús y que él, el cumplir con la obra para la cual fue enviado, es el alimento que necesita. Y les está poniendo el ejemplo a los discípulos, a los que ellos va a llegar la época de cosechar, aunque ellos no hayan sembrado. La siembra la pudo hacer el propio Jesús o otros antecesores, y ellos, los discípulos, van a venir a cosechar el fruto de todos ellos que se fatigaron y dieron hasta la vida por dar a conocer la palabra de Dios. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que he hecho. Y cuando llegaron a él los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos. Y Jesús se quedó allí 2 días. Fueron muchos más los que creyeron por sus palabras. Y decían a la mujer: ya no creemos por sus palabras, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Date cuenta aquí de lo que nos da Juan de narrativa, que muchos de los que oyeron creyeron. Ok, entonces el oír, verbo, acción, para que nosotros nazca y crezca la fe. En segundo lugar, por lo que vieron en Jesús, creyeron también en su palabra y reconocieron que Jesús era el Salvador del mundo. Para concluir, ya aquí acabamos los 7 puntos que mencionó Juan y que nos presentó en 2 distintos cuadros, pero te los fui citando todos. Después de esto, Jesús, pasados los 2 días, partió de allí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de prestigio en su patria, en Galilea. Todo lo que fue a decir allí a Samaria, él sabía perfectamente que en Galilea les iba a entrar por un oído y a salir por el otro, porque él reconoce que nadie es profeta en su tierra. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante las fiestas, pero también, pues ellos también habían ido. Entonces, aquí que nos está aclarando que sus compatriotas de Galilea lo recibieron bien porque habían estado también en las fiestas de la Pascua en Jerusalén, y gracias a lo que habían visto y a lo que habían oído sobre la personalidad y ministerio de Jesús, ellos lo veían con simpatía también. No quiere decir que creyeran y que se adhirieran a él, sino que lo habían visto y punto. Bueno, ya para acabar la primera semana de esta narrativa de Juan, quiero citarte. Nos dice en el versículo 46 del capítulo 4: volvió pues a Caná de Galilea Jesús, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a rogarle que bajase a curar a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario replicó: Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le dijo: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba,
Le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor su hijo. Ellos respondieron: ayer, a la hora séptima, le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Entonces, ahí concluye su narrativa de su primer semana, Juan, y nos cita los dos grandes signos de poder que realizó Jesús: las bodas de Caná, en donde nos presentó en forma anticipada la Eucaristía que Él nos va a dar como alimento que nos nutre y que nos va a hacer, a tener dos acciones. Una, que nos sana de nuestros propios pecados. No quiero decir que comulgando se te perdonen los pecados. Entiende que hay pecados veniales y pecados mortales. Un pecado mortal solamente en la confesión te lo puede perdonar el ministro, el sacerdote, en nombre de Jesús. No él, sino en nombre de Jesús. Los pecados veniales, los pecados pudiéramos decir menores, sí, la Eucaristía tiene efecto curativo en nosotros y nos sana, pero al mismo tiempo el estar recibiendo la Eucaristía nos da a nosotros como pequeños abonitos de gracia que, aunado, tú recibiste el primero en tu bautismo, pero a través de la Eucaristía vas a recibir, Dios, permíteme decirlo así, simplemente vas a recibir abonos de gracia que te van a ir permitiendo sanar, te van a ir permitiendo transformarte y te van a ir permitiendo, con otra visión de fe, el poder cumplir con los mandatos de Dios y sobre todo con el onceavo que Él nos dio de amar al prójimo como Él nos ama a nosotros. Todo va de la mano, una cosa con la otra. Entonces, eso fue en el primer gran signo de poder. El segundo, que aquí nos narra Juan, tiene similitud con otros que narra, eh, que curó al hijo de un centurión, pero con otra connotación. Aquí no nos dice que Jesús haya ido a ver al hijo de este funcionario, de este, sí, de este funcionario, sino que creyó en Jesús y a distancia Jesús sanó a su hijo. Esto es importante porque vamos a ver a través de los distintos evangelistas que Jesús pide como condición para realizar un signo de poder la fe, el que creas en Él. Y si no crees en Él, por lo menos que creas en sus obras que te está presentando. Entonces es importante. Y ya de aquí se fue a Galilea, ya está, se asienta en Galilea para seguir adelante con la segunda semana que nos va a narrar Juan. Pero para mí lo importante era el presentarte estos capítulos hasta el número 4, para que nos diéramos cuenta de la manera en que Juan nos habla del inicio del ministerio de Jesús y tenemos tres grandes enseñanzas. Uno, que nos presentó la Eucaristía por la intercesión de su Santísima Madre. El segundo, que fue a presentarle en una manera más que impactante a la samaritana, el darle a conocer al Espíritu Santo y el darse a conocer el propio Jesús como el Mesías, como el Salvador, como, como el Cristo.
Y por otra parte, pues esto nos va a abrir brecha para que en la posterior crecida de la Iglesia Cristiana Católica por instrucción de Jesús después de Pentecostés, entonces va a incluir a Samaria como uno de los puntos a los cuales tiene que ir llegando su palabra a través de los apóstoles. Bueno, esto y con el tercer signo de poder, el tercer evento que corresponde al segundo signo de poder, en que a distancia sana Jesús al hijo de este funcionario, gracias a que el funcionario creyó en Jesús, pues nos deja una, una semana más que redonda en el ministerio de Jesús, de acuerdo a la óptica del evangelista Juan. Bueno, ahora quiero referirme en algunos puntos de acuerdo a la explicación que el padre Carrillo nos da en su libro de Jesús de Nazaret con relación a este episodio de la Samaritana. Bueno, una cosa de que ya habíamos dicho, que fue a Samaria porque el Espíritu Santo lo llevó para allá, que Samaria, ya te había yo dicho, que tuvo mucha importancia durante el Antiguo Testamento, como lo que te decía, la renovación de la alianza de Israel con Yahvé Dios, que fue en el monte Garizim, lo que habíamos dicho de que todo esto se fue dando como una triste consecuencia de que después de Salomón no pudieron ponerse de acuerdo de su dinastía para que no se desintegrara Israel y que acabaran convirtiéndose en dos diferentes reinos, el reino del norte y el reino del sur. De ahí viene todo esto. O sea, de esa falta de consenso y falta de, de preservar la unidad. Todo iba muy bien hasta Salomón, pero pues ya con los descendientes de Salomón se da esta división. Esto va a propiciar la ruptura de la unidad, esto va a propiciar el que Samaria y el reino del norte se vean asediados por los asirios y todas las consecuencias que vimos, que son de índole religioso, de índole interpersonal entre judíos, en que ya no pueden verse, a pesar de que descienden del mismo tronco y que los vieran como judíos de segunda o de tercera, o ni siquiera como judíos. Bueno, entonces vamos a ver qué más nos dice el padre así relevante. Eh, bueno, que en realidad la necesidad primera de Jesús al llegar aquí junto al brocal del pozo es real, o sea que no dejemos de pensar que Jesús, aún teniendo la divinidad celeste, al convertirse en hermano nuestro por su gracia, al convertirse en hijo de Dios en la tierra gracias a María Santísima y al reconocimiento de José, pues tiene las mismas sensaciones que cualquiera de nosotros y tiene sed y tiene hambre y es un hijo de hombre, como él mismo lo dice. Entonces, que fue real su necesidad después de llegar caminando un trecho, de llegar en una hora de mediodía en que tenía sed y le pidió a la samaritana. Bueno, las revelaciones más altas tienen frecuentemente como punto de partida hechos sencillos y naturales en Juan. Aquí pues es la prueba. Y la manera en que la samaritana se dirigió a Jesús cuando le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? La mujer se admira de aquel hombre judío que se atreva a dirigirle la palabra y a pedirle de beber, porque no los pelaban, no les hablaban. El odio entre ellos era tradicional. Dos pueblos que no se podían ver ni en pintura, y el tercero que ni siquiera es pueblo, los que moran en las montañas cercanas
de los filisteos y otros pueblos que habitan cerca de Siquem, toda esta zona, reunidos ahí en las cercanías de Samaria. Los samaritanos eran una raza formada por supervivientes del reino de Israel y los colonos traídos por los asirios. Te digo, de ahí esa mezcla les perjudicó también bastante. Y que ya ellos llegó el punto en que el templo de su monte Garizim lo veían los judíos como un templo rival del templo de Jerusalén. Bueno, en la segunda interlocución, cuando le dice Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él que te diera agua viva. Se dirige a ella Jesús en un lenguaje enigmático. El don de Dios aparece aquí como algo bien determinado. Así lo indica al decir el don de Dios. La mujer no sabe con quién está hablando, pero es enigmático lo que está escuchando. El don de Dios de agua viva es agua que brota de los manantiales, agua de fuente, opuesta al agua recogida en cisternas y aljibes, en depósitos de agua. La escasez de manantiales en Palestina hace que crezca el valor y la estimación por el agua viva. Jesús habla en un nivel espiritual y la mujer permanece en la perspectiva material. Y tenemos que reconocer eso, que no es fácil para la samaritana aterrizar todo lo que Jesús le está diciendo. Si sus discípulos y los apóstoles tuvieron necesidad de que el Espíritu Santo después en Pentecostés les abriera la mente, pues imagínate aquí la samaritana. Bueno, en la tercera interlocución, cuando Jesús le dice, todo el que bebe de esta agua tendrá sed de nuevo, refiriéndose a la del pozo, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que le daré os hará una fuente de agua brotante de vida eterna. Jesús se refiere con su sabiduría divina a un equivalente de que los que me comen quedan con más hambre de mí, los que me beben sienten todavía sed de mí. Quien bebe el agua que yo doy no sentirá sed en adelante. Una palabra de Isaías sirve también de fondo a la idea de Jesús. Dijo Isaías, serás como huerto regado, como fuente de agua viva que no se agota jamás. La mujer le dijo, dame de esa agua para no tener sed, ni venir aquí al pozo a sacarla. La mujer le pide de esa agua. El agua se presenta como un agua misteriosa por varios motivos. Es don de Dios, procede de Jesús, Él la dará, sacia la sed para siempre y se convierte en quien la bebe en fuente brotante de vida eterna. En el Antiguo Testamento, el agua de fuente es símbolo de la sabiduría y de la ley. Por eso, desde el Génesis vemos que decía, el Espíritu de Dios pasaba sobre las aguas. El agua es la sabiduría, el agua es un sinónimo del Espíritu Santo. Y de ahí también se deriva la ley y se derivan muchos preceptos de esos manantiales de agua viva. Algunos autores concluyen en que Jesús tenía en vista el don de la vida nueva, el don de la eternidad. Pero este don de Dios es claramente lo que la Iglesia llama la gracia santificante, esa gracia que tú recibiste en tu bautismo. Y de acuerdo al pensamiento de Juan, en el cuarto evangelio, el agua simbolizaba al Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, el que cree en mí,
como dijo la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que iban a recibir los que habían creído en él, pues todavía no había Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entendamos esto, o sea, Jesús aquí le habla a la samaritana y a todos nosotros acerca de su espíritu, del espíritu de Dios y del espíritu de la verdad. Pero no podíamos conocer este espíritu, aunque Él nos los presentara, hasta que Jesús fuera, eh, fuera ascendido en la cruz y que gracias a su muerte nos redimiera del pecado y con su resurrección gloriosa nos abriera la vida eterna y que Él nos enviara el Espíritu Santo. Solo hasta ese momento lo vamos a conocer a través de Pentecostés y en adelante. Fuera de eso, lo demás es catequesis y va a ser de una manera gradual, pero difícil de entender para cualquier oyente. En el segundo cuadro, cuando le dice Jesús, llama a tu marido y ven acá, y que la mujer le respondió, no tengo marido, Jesús penetra sobrenaturalmente en el corazón de esta mujer. Este privilegio solamente los profetas lo habían tenido en tiempos antiguos, por lo tanto, Jesús nos confirma que Él es un profeta superior a cualquiera de los que había venido, de que sabe lo que ha pasado, lo que existe en el corazón de todos nosotros y lo que vendrá para nosotros. Cuando Jesús le dijo, bien dijiste, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y ahora el que tienes no es tu marido, eso que has dicho es verdadero. Lo que te decía, que según la ley de Moisés, no estaba prohibido a una mujer casarse 5 veces en nupcias legítimas. Según los doctores judíos, enseñaban que una mujer no podía tomar marido sino 2 o a lo más 3 veces. Volvemos aquí. Una cosa, lo que Moisés puso en la ley. La segunda, la interpretación de los doctores de la ley, que ellos, a su criterio, adaptaban la ley. Uno de los argumentos por los cuales Jesús vino a este mundo, porque se habían torcido y se habían apartado de los verdaderos fundamentos de la ley, los judíos. Cuando le dice la mujer, veo que eres profeta, nuestros padres en este monte adoraban y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es preciso adorar. Te quiero reiterar lo que te decía acerca de que la salvación viene de los judíos. La mujer había visto primero en Jesús a un simple judío. Después le dio varias veces el título de Señor. Ahora lo llama profeta. El concepto de que la mujer tenía de profeta debía corresponder al de profeta como Moisés, pues los samaritanos solo aceptaban la Torá, o sea, la ley judía, sin admitir los libros de los profetas ni los escritos, cosa que los judíos sí aceptaban a los profetas y los escritos, y los mismos se leían en las sinagogas y se siguen leyendo, puesto que está delante de un profeta tan amable y condescendiente y dotado además de un conocimiento extraordinario, que mejor que pedirle luz sobre el problema crucial que enemista a judíos en Jerusalén, ¿dónde hay que adorar a Dios? ¿En el Garizim o en Jerusalén? Además, en el monte Garizim, los samaritanos localizaban numerosos pasajes bíblicos, lo que te decía, el encuentro de Melquisedec, el sacrificio de Isaac, el altar erigido por Jacob, la montaña de las bendiciones, el primer sacrificio de Josué. Todo eso se dio en el monte Garizim y fíjate todo lo que se perdió, lo que se separó por esas faltas de consenso entre los
seguidores de Salomón que causaron los dos reinos. Jesús le dijo, créeme mujer, llega una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sí sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales busca que lo adoren, o sea, todos. Dios es espíritu, y los que le adoren, es preciso que le adoren en espíritu y en verdad. Créeme, mujer, y por eso le exige un acto de fe, un acto de entrega absoluta. Llega una hora, tanto Jesús como el Garizim pertenecen a las realidades de la tierra, del mundo. Jesús no rechaza ni a Moisés, ni a los profetas, ni a los judíos, sino que anuncia la venida de una era nueva. El término de adoración es Dios, llamado Padre. Es la primera vez en el cuarto evangelio que se da ese título a Dios en sus relaciones con los hombres, de Padre. Vosotros adoráis al que no sabéis. Los samaritanos, además de tener un culto corrompido, no aceptaban más que el Pentateuco. Se habían cerrado así al progreso de la revelación, perdiendo el sentido de los designios de Dios. Los judíos, en cambio, poseen una revelación verdadera en Jerusalén. Son los poseedores del conocimiento del Dios único y verdadero y los depositarios de las promesas mesiánicas. El término salvación sirve para traducir el vocado griego sotería y el hebreo Yeshua. Es el término de salvación en hebreo se pronuncia igual que el nombre de Jesús, Yeshua. Por esa razón entenderás ahorita por qué Jesús dijo que la salvación viene de los judíos. Salvación, Yeshua, Jesús, Yeshua. Jesús es el que nos viene a salvar y no se refiere a que todo el resto de la comunidad o del pueblo judío sea los que sean, que por ellos tengamos la salvación. Es por Jesús. Bueno, por esa razón, Jesús es espíritu y es verdad. Todo designa al mismo Jesús, el espíritu y la verdad. Por esa razón, entendemos ahora, cuando más adelante este Felipe le va a decir a Jesús, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta, Jesús le va a responder, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, ¿cómo dices tú, más bien dicho, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Porque Dios es espíritu. En el Antiguo Testamento, espíritu es una noción que regularmente expresa no tanto un modo de ser opuesto a la materia, sino un principio de vida, una actividad creadora, y tratándose de Dios, trasciende a las criaturas. En otras palabras, Dios es espíritu. Significa que Dios pertenece a una esfera superior, a un nivel divino propio de Él, pero Jesús es el unigénito del Padre y es el reflejo fiel de Yahvé Dios. Por lo tanto, Jesús también es espíritu y es verdad. Y lo que te decía, que la diferencia del mesianismo entre los samaritanos, ellos esperaban a un Taef que debiera de ser más que un jefe guerrero, un profeta como Moisés, que traería una misión de orden religioso, un legislador, un revelador. Esta última noción se percibe en el verbo anunciará todo ese Taef, reunirá a judíos y gentiles y gobernará gloriosamente sobre todos. Por lo visto, los samaritanos esperaban a alguien más como Jesús,
y los judíos esperaban un Mesías diferente a Jesús. Jesús termina el diálogo proclamando abierta y claramente su mesianidad. Jesús se identifica con el Taev que esperaban los samaritanos y gracias a eso puede ser el revelador del Padre y será el dador del Espíritu en los tiempos mesiánicos. Pues bien, estas eran las apreciaciones que tenemos de nuestro libro del Padre Carrillo Alday y pues con esto cerramos esta presentación del Espíritu Santo, que nada más dijo Jesús el Espíritu, y de su llegada a Samaria. Y esto nos va a hacer capaces de entender todo lo que va a venir después de la glorificación de Jesús, cuando mande a sus apóstoles a llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Pues agradezco mucho tu presencia esta noche y deseo que tengas una feliz semana y que tengamos oportunidad el siguiente martes, que será nuestra última clase del mes de diciembre, de estar reunidos y deseo que sigas preparándote y viviendo este adviento y que tengamos la oportunidad de cerrar hoy con mucha devoción la advocación de María Santísima de Guadalupe y que recordemos que todos los mexicanos somos guadalupanos. Que tengas bonita noche, que descanses. Voy a ponerte la canción de cierre.